Vale, ya estamos grabando, os damos la bienvenida. Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, efectivamente, muchas gracias por estar aquí compartiendo este ratito y en el que también vamos a intentar ser muy precisos y muy ordenados para poder hablar un poquito de todas aquellas cosas que afectan al máster que empezará en septiembre. Hablaremos de cuál es el equipo que para el curso que viene, 25-26, va a dirigir el máster. Hablaremos también de los docentes, que como ha dicho Ana, hay ahora conectados varios. Hablaremos también de los horarios, de cómo van a ser las clases, de qué días va a haber clase a lo largo de la semana. Y luego sí que quiero también después hacer algún inciso sobre el periodo de matriculación, todo lo que es la cadena de preinscripción, admisión y matrícula. Y, lógicamente, por supuesto, como último punto, atender a todas aquellas dudas y cuestiones que queráis que comentemos, ¿no? Como Ana está controlando todo lo que es esta estructura de la sesión que tenemos ahora, pues como veis, todas estas cuestiones que os estaba comentando aparecen en esta lámina, ¿no? En esta lámina que estáis viendo. Así que, antes de hablar de la estructura del máster, sí que, bueno, pues presentarnos, aunque por correo, con más de una de las personas que están conectadas hemos tenido ya contacto, pero yo me presento, soy Antonio María, y durante el próximo curso y este que ha pasado, haré las tareas de dirección del máster dentro del ámbito de la Universidad de Alicante como profesor de la universidad y haré de enlace con el área de formación permanente de la Universidad de Alicante, que es el organismo que gestiona las matrículas de este máster. Y en la jefatura de estudios estará Ana Monviedro, que imagino que ya también la conocéis, sobre todo Ana. Y este año, para el desarrollo de las distintas tareas que tenemos, incorporamos tanto a Sergio Cabañez como a Laura Martínez, que también están aquí conectados, que harán distintas tareas dentro del máster, sobre todo comunicación y trabajos relativos a algunas investigaciones. Y finalmente también en la tarea de coordinación entre el equipo de dirección, profesores y estudiantes, estará Gina Phillips, que también está aquí conectada con nosotros y que, bueno, ella este año precisamente ha terminado la primera edición, ¿no? Queda todavía las lecturas finales del trabajo fin de máster, que serán en octubre de este año, pero, bueno, el resto de los contenidos ya los tiene superados y, bueno, también estamos encantados de que se haya podido incorporar al equipo, ¿no? Y ese es como el equipo base. Todo este equipo, lógicamente, vamos a trabajar bajo las reglas y bajo las directrices que marca realmente el organismo para el que estamos trabajando, ¿no? Que es la Universidad de Alicante. Como veréis también ahora a lo largo de esta sesión, vamos a presentar todo el equipo docente que ya está configurado y un poquito más adelante, cuando hablemos de los horarios, etcétera, os terminaré de comentar esta parte, ¿no? de la docencia, porque sí que tendremos como un equipo docente que va a ser como el principal, por decirlo de alguna forma, a lo largo del máster, es decir, profesores que tienen a su cargo asignaturas o partes de asignaturas, y después tendremos otro equipo docente que funcionarán como invitados externos que en algunas clases vendrán y darán una serie de charlas, ¿no? En función de la materia que trate la asignatura en aquel momento, ¿no? Así que, bueno, si quieres, Ana, podemos ver profesores o estructura y luego profesores. Hemos puesto primero la estructura y luego en la web, que os iremos pasando links también al chat para que lo tengáis, vemos dentro de la web los docentes que hay, si queréis. Bueno, los contenidos del máster están estructurados en una serie de bloques
de tal manera que se pueda en cada uno de ellos introducir una serie de información que sirva para después enlazar con el siguiente o para que distintos módulos vayan enlazando con los siguientes, ¿no? Ahí veis los cuatro módulos principales, en el primero se habla de todas aquellas cuestiones que van a ser necesarias desarrollar en los siguientes, pero se hace a nivel de introducción, es decir, entrar con todo el panorama a nivel introductorio, panorama de todo lo que vamos a ver, para después entrar en la parte específica de neurociencia, en la parte específica de psicología y en la parte específica de diseño arquitectónico. Y en base a esos 4 módulos se desarrolla el total de las 23 asignaturas que tiene el máster. Ana, si quieres comentar o profundizar más en alguno de ellos. Bueno, simplemente compartir que, si os fijáis, cada uno de los bloques cierra con un pequeño taller. En este taller el objetivo es poner en práctica los conocimientos de ese bloque y hay que hacer los contenidos en orden, que hemos recibido alguna consulta de que si alguien se puede matricular únicamente en el tercer bloque, ¿no? Está pensado para que se vaya haciendo cronológicamente, empezando desde la asignatura 1 hasta terminar en la asignatura 23, porque es acumulativo. Entonces, por ejemplo, en el bloque de psicología, que hay una asignatura sobre accesibilidad sensorial con Nicolás Ruiz. Para hacer esta asignatura con éxito es necesario haber pasado por la parte 2, que es sobre neurociencia, donde se habla del sistema nervioso, donde se habla de neurociencia médica, de la biología de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay un hilo argumental que va desde el inicio hasta el final. Y van ganando complejidad y, bueno, los estudiantes de este año os lo pueden contar. En realidad, luego la sensación de aprendizaje no es tan grande como cuando realmente miras atrás y te das cuenta de la persona que eras cuando hacías la primera asignatura, que esto está siendo un aprendizaje muy bonito, ¿no? Y cómo se va ahondando cada vez más. Y el objetivo de ahondar con tanta profundidad es sobre todo adquirir una visión crítica de la puesta en práctica tanto en la investigación como en el proyecto de la neuroarquitectura. En cuanto a la estructura, yo creo que esto es lo fundamental. Cuando hagáis la matrícula tenéis que seleccionar las asignaturas y ya está. De hecho, os podemos contar ahora, que esto yo creo que, Antonio, también es importante, los requisitos que hacen falta y que esto es una formación de la Universidad de Alicante. Entonces, sigue los requerimientos que pone la universidad. Si los quieres describir tú brevemente, he hecho un resumen, pero seguro que faltan algunos. Sí, básicamente para poder acceder al máster, que es un requisito que marca la Universidad de Alicante, hay que estar en posesión de una titulación universitaria que tenga el nivel de grado con 240 créditos de formación. Ese es el requisito principal que pide la Universidad de Alicante para, como digo, acceder a un máster universitario. Lógicamente, hemos abierto la cantidad de materias o de formación que tienen acceso al máster y no solamente queda como cerrado al ámbito de la arquitectura, ¿no? El grado en arquitectura en España tiene 360 créditos y, lógicamente, daría acceso sin ningún problema. Pero si en otro país la formación de arquitectura a nivel de grado son 240 créditos, pues también tendría igualmente acceso. En ese sentido no habría problema. Y como habréis visto también en las condiciones de acceso, no solamente se centra en arquitectura, sino que también se centra en algunas titulaciones técnicas, tipo ingenierías, diseños de interior, psicología, medicina, pedagogía. Hay otra serie de ámbitos que también tienen acceso al máster, simplemente con la condición de poseer ese título universitario de 240 créditos. Lógicamente, efectivamente, como dice ahí, el acceso se hace a través de la Universidad de Alicante. Es decir, el proceso de matriculación, de prescripción, admisión y matriculación lo gestiona directamente la Universidad de Alicante. Y el proceso es el que ya, por lo que estoy viendo aquí, yo veo personas que he reconocido y hemos mantenido conversaciones por correo. Hay que realizar la preinscripción o a través del enlace de la universidad o a través del enlace que hay puesto en la propia página del máster de neuroarquitectura de la universidad. Una vez que se hace la preinscripción,
hay que esperar a que la universidad revise la documentación presentada, pues por si falta algún documento o por si no se cumple esa condición de 240 créditos. Una vez que termina esa revisión, si se cumple con todos los requisitos, automáticamente se considera que esa persona es apta para ser admitida y únicamente desde la dirección del máster firmamos el acceso y ya pasaría de preinscripción a admitida. Si la persona que realiza la preinscripción no entrega toda la documentación que se solicita, pues la universidad le hará un requerimiento para que la complete. Y una vez completada, si es correcta, se pasará a admisión. Y una vez que las personas que estén admitidas lo estén, la universidad, y esto es importante, manda un correo, es un correo tipo, donde aparecen los enlaces a la página de la universidad y los pasos a seguir para la matriculación. Esta parte es fundamental porque la admisión no implica la matrícula, lógicamente. Simplemente que se ha pasado el primer filtro y que la documentación presentada es correcta. A partir de ahí es cuando hay que matricularse. Por eso ese correo que envía la universidad es fundamental. Y, como digo, en ese correo vienen las instrucciones para la matrícula. El comentario que sí que estamos haciendo de manera repetida en los correos electrónicos que estamos contestando es que el proceso de matrícula se complete lo antes posible. Yo sé que cuando la universidad envía el correo, marca que hay de plazo para matricularse hasta el 30 de septiembre. Las clases empezarán el día 8 de septiembre, pero hay de plazo hasta el 30. Lo que sí que estamos recomendando, insisto, es no esperar a la última semana para matricularse, simplemente porque tenemos un límite, como se ve en la imagen, de 50 plazas. Ahora, en este momento, tenemos del orden de 70 peticiones de preinscripción. De esas 70, no todas van a estar admitidas. De hecho, creo que, hablo de memoria, pero alrededor de 15 solicitudes que no están de momento admitidas porque no cumplen alguno de los requisitos de admisión, ¿no? Generalmente, por lo que yo he estado viendo en el área de matriculación de la universidad, no están admitidas porque falta, pues, el pasaporte o algún documento de identidad o no se aportan los certificados que justifiquen los 240 créditos, es decir, que faltan documentación, ¿no? Pero, claro, cuanto antes se proceda a la matrícula, pues antes se garantiza la plaza, lógicamente. Porque una vez que lleguemos a 50, pues tendremos que parar, ¿no? En cuanto a las matriculaciones. Las clases se darán en español y tienen una modalidad de 100% online, es decir, que en el horario que luego comentaremos, pues nada, simplemente estar conectado en las horas que indica el horario. Y también comentar que de ese 100% de conexión online implica que es un máster que tiene también una modalidad de parte de la docencia se hará de manera síncrona, es decir, delante del ordenador viendo las sesiones, que serán lógicamente grabadas para que podáis verlas y repetidamente en otro momento, y un 40% asíncrono, es decir, que parte del contenido del máster, cada profesor en su asignatura indicará cuál es el trabajo a realizar. Generalmente, visionado de vídeos o lectura de alguno de los libros, que efectivamente ahí aparece, ¿no? En el síncrono, pues, entran las tutorías que habitualmente se tienen. Las tutorías se pueden hacer directamente con cada uno de los profesores y a través de correo electrónico y, lógicamente, se pueden también hacer a la dirección, es decir, con independencia de las tutorías de las clases, si hay alguna cuestión que queráis que se resuelva desde la dirección, pues un correo electrónico y resuelto, ¿no? Las presentaciones son orales y a lo largo del máster, como digo, quizá después lo comente, veremos cómo participan las conferencias de los invitados. Y luego del trabajo asíncrono, lo que es el contenido, pues vídeos, artículos, libros, test, prácticas, es decir, una parte del contenido que
como estudiante debéis aprender en el máster y luego pues el test o las prácticas son como la forma de evaluar esa información. Luego también hablaremos de la evaluación. Sí que, Ana, ¿puedes poner la anterior? Esta. En este punto, donde también hablando de la matrícula, solo recordarlo, que la información está, pero indicar que la matrícula no es necesario pagarla al 100% en la primera de los plazos, sino que se establecen 3 plazos para pagar la matrícula. El 50% en el momento de la matrícula inicial y después hay 2 partes del 25% hasta completar el otro. ¿Vale? Bien. Podemos pasar a los profesores. Bueno, del 100% online, 40 síncrono, o sea, 60 síncrono y 40 síncrono que os ha explicado Antonio. Antonio, si no recuerdo mal, hay que hacer un total del 70% de ambas cosas. No, es el 60% del contenido tiene que ser síncrono y el 40%. Sí, pero me refiero que tienen que hacer el 100% de las actividades, o hay un pequeño porcentaje que se puede quedar sin hacer. No, las actividades se van a tener que hacer porque la parte de evaluación de los contenidos asíncronos forman parte de la evaluación de cada asignatura. Vale, y en la parte síncrona, en las clases, o sea, es obligatorio que os conectéis mínimo al 70% de las clases en directo. Exactamente. O sea, que no recuerdo si era el 70 o el 60. No, en la mayoría de clases es el 80% de las clases. El 80, o sea que se tienen que conectar al 80% de las sesiones en directo. Entonces, esto lo digo porque hay alguna persona que ha escrito para ver si puede seguir todo el máster en diferido. No, o sea, claro. Claro, las clases de Google Meet que son en directo se graban y las podréis consultar, como ha comentado Antonio. Pero eso no quiere decir que esa sea la manera de hacer el máster. El máster está diseñado para hacerlo en directo, porque son muchas horas de clase a la semana y si lleváis 1 o 2 semanas de desfase, se descoloca todo. Ahora veréis que todo el calendario está hecho, las entregas, las clases. Entonces, os vamos a dar los horarios para que por lo menos el 80% de las clases en directo las podáis seguir y os podáis conectar en directo. Si no, es que va a ser muy difícil seguir el máster, porque también en las propias asignaturas, los trabajos que se vayan desarrollando en el horario de clase serán evaluables. Entonces, claro, si no se sigue las clases con ese mínimo del 80%, va a ser muy difícil hacer un seguimiento de las clases, eso es por un lado, pero por otro, y más importante, será muy difícil adquirir el conocimiento que se necesita para poder tener este máster, ¿no? Y que realmente no sea una cuestión simplemente de conseguir una serie de créditos, sino que el máster realmente la voluntad que tiene es la de formación y que una vez que lo curséis tengáis conocimiento mínimo suficiente para profesionalmente trabajar y aplicar los contenidos, ¿no? Claro, por eso os vamos a recomendar todos los docentes encarecidamente que si hay que ver un artículo, o sea, si hay que ver un vídeo, si hay que leerse un artículo o hacer un test de una asignatura, lo hagáis durante el proceso de esa asignatura. Que no lo pospongáis a la semana siguiente, porque la semana siguiente tendréis otra asignatura diferente y se os puede solapar. Claro. Bien, pues seguimos viendo. Pasamos a los profesores. Si quieres, Ana, comentarlo. Sí, esto os voy a dejar también en el chat la página web donde están puestos los profesores, porque creo que falta sumar a Sonia, pero el resto deben estar todos ya. Ha habido incorporaciones este año, se ha aumentado el número de profesores. Aquí no están los invitados, ¿vale? Están solo los docentes, como ha comentado antes. Antonio lleva la parte de dirección y todo lo que es la estructura con la universidad. Por mi parte, estoy en la coordinación y me encargo de lo que tiene que ver con los contenidos pedagógicos y la gestión
metodológica híbrida que llevaremos a cabo y trabajo mucho con los profesores. Luego están también Sergio y Laura, que trabajan en conjunto, que como os ha contado Antonio, se han unido ahora al equipo y nos van a ayudar sobre todo con tareas de comunicación, aunque también están en el grupo de investigación. Se ha unido, que aparecerá próximamente, Gina, que está por aquí también, que Gina estará junto a Antonio y junto a mí, Ias y Sergio y Laura, en la dirección y la coordinación. Tenemos a Marta Delgado, que dará su docencia desde California, desde Estados Unidos. Es arquitecta especialista en neurociencias cognitivas. Tenemos a Laura. Laura, ¿estás por aquí? ¿Si quieres decir unas palabras? Hola. No, ¿qué va, qué va? No tengo nada que decir. Si queréis preguntar algo y si no, pues seguimos. Muchas gracias. Bueno, es una alegría contar con Laura. Laura, Claro. ella cita en Murcia, aquí en España, y tiene un proyecto, un estudio de arquitectura chulísimo con un montón de proyectos. Entonces nos va a dar una mirada muy cercana de la aplicación de muchas de las cosas que estudiamos en el máster. Tenemos a Marta Villa, que tampoco está conectada hoy. Marta Villa dará sus clases desde Canadá. Es licenciada en medicina, graduada en psicología también, y da las partes de neurociencia médica y fundamentos del sistema nervioso. Está también Ignasi Navarro Soria, profesor de la Universidad de Alicante. Como veis, tenemos mezcla, tenemos algunos docentes externos, algunos docentes de la Universidad de Alicante. Ignasi tiene mucha experiencia en la aplicación de la psicología y tiene varias asignaturas también en el máster. Ángela Yepuz, que hoy no está conectado, que está especializado en neuropsicología. Tenemos también a Salva Serrano. Salva sí que nos acompaña hoy, ¿verdad? Salva, si quieres saludar. Sí, estoy por aquí. Hola, hola a todo el mundo. Cuéntanos, ¿cómo ha ido este año? ¿Vas a repetir? Sí, voy a repetir. Además, voy a dar alguna hora adicional con respecto al año pasado. Y la verdad es que el año pasado, que fue la primera edición, muy contento. Muy buena respuesta en general en el taller que estuve impartiendo y resultados muy interesantes también. Sí, yo estoy más dedicado a como la parte gráfica de representación, de toda, digamos, toda la parte de cómo se entiende el sistema nervioso, ¿no? De cómo se vincula con datos, ¿no? Y la verdad es que, como digo, muy sorprendido gratamente, ¿no? con los resultados, así que con ganas de repetir. Fabuloso, qué bien, pues un placer repetir. Tenemos también a Diana. Diana creo que no está conectada. Diana, no estás, ¿verdad? No me ha parecido verla. Que Diana es socióloga y también hizo unas aportaciones súper valiosas sobre esta visión de la sociología en la arquitectura. Estará también Juan Luis Higuera Trujillo, que es investigador, una de las referencias aquí en España, da clase también a la Universidad de Cádiz en varios laboratorios y está muy vinculado con la neuroarquitectura la neuroarquitectura experimental, perdonad. Tenemos también a Yara, que creo que tampoco se ha podido conectar hoy. Las clases de Ayala son muy interesantes porque tienen un carácter práctico cargado de humanidad, que también nos va a aportar mucho. Tenemos también a Luis, que Luis sí que me ha parecido verte por aquí, si quieres decir unas palabras. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, por supuesto, me uno a las palabras de Salva, por supuesto que me tendréis por aquí y si puede ser alguna hora mejor. Yo sí que aprovecho para, decir como que el año pasado fue una experiencia un poco, una incertidumbre que teníamos todos porque iba a ser la primera edición, no sabemos cómo iba a salir. Y aparte de muy positivo, sí que, bueno, un par así como de pildoritas. Lo primero que me tocó un campo bastante incierto, de dos asignaturas, pero quiero destacar la de inteligencia artificial que di con Faraón, que recuerdo que teníamos como una gran duda de cómo iba a salir, ¿no? Porque, a ver, cómo vinculas como dos mundos aparentemente tan antagónicos con la neuroarquitectura, pero fue fascinante, superó con creces nuestras expectativas. Luego tengo que decir así como ya como curiosidad que luego he sido como conectado a algunos alumnos, no voy a decir nombres, pero que he visto cosas que han hecho y tal y bueno, pues han sido cosas increíbles, la verdad que además les pediré permiso para utilizarlas en las clases del año que viene y bueno, una experiencia que de verdad que recomiendo a todos.
Pues fantástico volver a contar contigo. Luis, no has nombrado tu libro, pero bueno, tiene un libro. Si quieres recomendarlo o lo recomiendo yo. Venga, te dejo a ti, a ver, ¿cómo lo Bueno, recomiendas? con ediciones asimétricas, Luis Navarro hizo Mm, una publicación de lo que era su tesis doctoral, La dimensión imposible, ujú, que es uno de los libros que utilizamos como referencia en el máster. ujú, Entonces, también tu presencia es muy valiosa, Luis, bueno, como la de todos los docentes, por ese ujú. esfuerzo que haces en llevar la teoría a la práctica, Sí. que es como el gran, bueno, la gran cosa de este Sí. máster. Nos dedicamos mucho a la teoría, estudiamos mucha investigación, tenemos muchas referencias de investigadores y Sí. muchos de vosotros dais clase aquí. Lo que pasa que lo interesante es ver cómo trasladamos esto a la práctica utilizando esta variedad de universos entre las que está la Ujú, inteligencia artificial, pero también utilizamos la expresión gráfica, los collages, las ujú. cartografías sensoriales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está la recomendación, luego os lo dejaremos. Ya lo has presentado tú mejor que yo. Sí, mira. Sí. Fantástico, pues muchas gracias, Luis. En el claustro tendremos también a la doctora arquitecta Laura Cambra, es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y su expertise está sobre todo vinculado con el mundo de la arquitectura hospitalaria. Tiene investigaciones de referencia sobre los paritorios, la importancia del espacio cuando nacemos, tanto para las mamás como para los recién nacidos y la verdad es que sus clases también son muy reveladoras en cuanto al uso de herramientas aplicadas. Faraón Llorens es el docente encargado de la asignatura, coordinador de la asignatura de inteligencia artificial, es catedrático en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Y bueno, como ha mencionado hace un ratito Luis, la verdad es que es apasionante ver las oportunidades que se están abriendo con la inclusión de la inteligencia artificial. Tenemos también a Leticia Serrano, que es doctora en arquitectura y urbanismo sostenibles, y Leticia está en la asignatura de Wayfinding y la verdad es que sus aportaciones giran en torno a cómo es la realidad urbana desde el usuario y qué se puede hacer desde la neuroarquitectura para estudiar y comprender los modelos sociales en las ciudades. Del Departamento de Psicología tenemos por un lado a Nicolás Ruiz Robledillo, que su ámbito de especialización son los perfiles de personas altamente sensibles, además de todo el trabajo que tiene en las psicometrías, ¿no? En las pruebas psicométricas para evaluar la calidad de los test estandarizados. Ha sido uno de los profesores estrella también este año porque les ha hablado a muchos de los docentes, a los estudiantes, sobre todo aquellos estudiantes de arquitectura, sobre cómo son los cuestionarios, cómo se utilizan, qué potencial tienen, cómo ser crítico con ellos. Entonces, es una pieza fundamental junto con Borja Costa, que también es graduado en psicología y que aporta esta visión de la psicología y la arquitectura. Y luego tenemos a Nuria Matarredona, que es profesora también, si no me falla la memoria, de la Universidad Politécnica de Valencia. Sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, claro, Nuria nos pone al día, sobre todo con temas de actualidad y de cómo se articula en el mundo en el que vivimos todo lo que estamos estudiando. Entonces ella tiene presencia sobre todo en las últimas asignaturas del máster, donde ya aterrizamos y buscamos una unión con el presente de toda esta materia. Laura ha levantado la mano. ¿Tienes una duda, Laura? No, es que no sabía que ese era mi minuto de gloria y por si acaso no tengo la palabra otra vez. Aprovecho y os digo que estoy muy contenta el año pasado creo que fui entonces como una persona invitada, ¿no? Este modelo de docente invitado. Fue una experiencia brutal, pero sobre todo porque disfruté mucho de ver los resultados, como ya llegué al final del máster y estas personas que estuvieron ya hicieron mucho trabajo previo y aprendieron mucho, los resultados que vi de análisis de arquitectura desde la óptica de la neuroarquitectura, o sea, me pareció increíble el nivelazo que se adquiere y nada, pues animar a la gente porque esto es una cosa increíble. Así que ya está, eso es y que bueno, mis clases yo creo que van a ser pues eso, de la teoría a la práctica, meternos en el barro y con ejemplos de arquitectura construida, vivida, funcionando, ver que realmente todo esto es posible, aunque como siempre recalcamos, todo esto está en fase
siempre como de seguir añadiendo, ¿no? Y investigando, pero sí se puede hacer una arquitectura basada en toda esta disciplina, ¿no? Muchas gracias, Laura. Y Sí. bueno, y Gina o Laura y Sergio, si queréis comentar también, Gina como estudiante todavía de la primera edición y Laura y Sergio porque, bueno, a través de una beca del Ministerio de Ciencia y Educación de España, están participando actualmente en la primera edición como becarios, ¿no? En esta segunda, como hemos visto, ya participarán a trabajar directamente, pero bueno, no sé si Gina, Laura, Sergio, ¿queréis comentar alguna cosa? Sí, bueno, si quieren comento yo. Hola a todos. Yo, bueno, todavía estoy aquí con el proyecto final de máster, pero como estudiante les puedo contar que el máster la verdad me ha marcado muy profundamente, sobre todo en lo personal, ¿verdad? Porque me ha ayudado a llevar una vida profesional más alineada con mis propósitos, ¿no? Que es poder ayudar a las personas. Además nos ha dado una visión muy crítica, muy rigurosa, deslumbrar también, analizar qué es el camino más acertado, ¿verdad? En base a la neurociencia y respaldados. En eso, pues han sido todos los profesores muy exigentes en cuanto a eso. Y lo que más me ha gustado es que también lo hemos podido llevar a la práctica, a desarrollar herramientas, no solamente quedarnos con la teoría, ¿verdad? Así que, y luego ya como a nivel personal entre los compañeros y profesores, la verdad que se han creado vínculos muy, muy bonitos, son muchas horas que estamos conectados. Así que, aunque sea virtual, creo que hemos hecho una comunidad muy bonita. Y bueno, finalmente en octubre podremos reunirnos, ¿no? Y conocernos personalmente. Y Laura, Sergio, ¿queréis comentar alguna cosa? Hola, hola a todos. Yo soy Laura. Yo soy Sergio. Bueno, nosotros somos como un tándem, siempre vamos juntos. Sí. Con esto de la beca nos hemos adentrado a la investigación en el olfato, que podemos adelantar ahí un poco. Y nada, yo creo que estamos muy, muy contentas. Estoy hablando por las dos, pero estamos muy contentas de formar parte en esta segunda edición y poder seguir con esta investigación que va como por muy buen camino. Sí. Y bueno, nos sumamos, hablo también por ti, Laura, ¿no? A los agradecimientos y a los méritos del máster, que esta primera edición ha sido muy buena, pero también me gustaría añadir como que el cariño que hay detrás está. Y de repente se están cambiando las asignaturas para el año que viene, están haciendo ligeras modificaciones y eso yo creo que también en los resultados profesionales se ve. Como decía Gina, ¿no? También en la relación estudiante-profesorado, pero también en la propia metodología que mencionaban al principio se refleja, ¿no? Sí, yo que he podido asistir a alguna corrección de TFM de Ana, lo he visto que los estudiantes como que le estáis poniendo como muchísima pasión, porque creo que es eso, que también los profesores le ponéis mucha pasión a vuestras clases y eso se ve reflejado en los trabajos. O sea que enhorabuena y eso. Y añadir también el mérito que tiene todos los estudiantes de este curso, ¿no? El estar en una primera edición, a los profesores, el estar en una primera edición de algo que es completamente novedoso a nivel universitario en España y prácticamente en Europa. Y cómo cada uno, dentro de los ajustes que suelen producirse en una primera edición de cualquier cosa, pues cómo ha ido todo encajando muy bien. Y eso nos ha permitido también evolucionar de cara a esta segunda edición del máster, como comentaba Sergio, donde estamos haciendo modificaciones en los contenidos y orden de las asignaturas para perfeccionar, para mejorar y, bueno, pues y seguir avanzando, ¿no? Y abriendo camino. Así que, bueno, fenomenal.
Tenemos que añadir, porque con respecto al año pasado sí que tenemos una incorporación, Marta aplaude, qué bien, gracias. Siempre os animamos a que uséis los emoticonos, sí los usamos mucho de hecho. Os iba a mencionar que de cara al año que viene, en comparación con este año, vamos a tener algunas como actividades, sí, actividades digitales, híbridas, mixtas, por si queréis compartir lo de fuga al cerebro brevemente. Os voy a poner en la pantalla, que lo quería dejar así. Porque vamos a tener invitados en un montón de asignaturas y además hay una parte, que esto dejo que lo contéis también vosotros, donde habrá unas actividades relacionadas con el máster también, que estarán abiertas a más gente, pero bueno, contad un poco, si queréis, esta novedad, que es una gran alegría también. Claro, porque a principios de este año, 2025, el ministerio en el que se engloba la actividad de la arquitectura hizo pública una convocatoria destinada a la difusión de la arquitectura general. Y en el mes de febrero, quiero recordar, se presentó esta propuesta de Fuga al Cerebro, que consta de 5 talleres, 5 actividades, 5 charlas. Y, bueno, finalmente hace 4 semanas, quiero recordar, recibimos la notificación del Ministerio de Educación diciendo que aceptaban la propuesta. Por lo tanto, en paralelo a lo que es el máster y todas las actividades que tiene el máster, tendremos esas 5 actividades en paralelo, ¿no? Como digo, son también actividades con invitados de primer nivel del ámbito de la arquitectura y del ámbito de la investigación en neurociencia y en neurociencia aplicada, ¿no? No sé si, Sergio, quieres comentar alguna cosa, Laura. Sí, un ligero detalle, que el leitmotiv de Fuga al Cerebro, de las actividades que van secuenciándose, es cómo vamos adentrando en el cerebro, principalmente desde los talleres cuya percepción ocurre en esas zonas del cerebro. Desde que el primer taller destaquemos la corteza prefrontal hasta ir acercándonos, pasar por el hipocampo y llegar a la amígdala. Tampoco vamos a no desvelar ciertos detalles, pero esa relación fisiológica es lo que da nombre al proyecto. Muy bien. Fantástico, bueno, y enhorabuena también a todo el equipo que habéis hecho posible Fuga al Cerebro. Hace unos años había fuga de cerebros. Vamos a intentar que ahora, en vez de irnos, pues nos quedemos estudiándonos, que siempre se aprende. Fantástico. Bueno, para empezar a terminar, hemos recopilado algunas preguntas que han ido saliendo. Yo creo que las podemos responder muy brevemente. A ver. Hay una cuestión que yo sí quería comentar, no sé si están las preguntas, que es el horario. Lo compartimos, si no, quizá. O aunque no lo compartamos, pero sí que es importante comentarlo, porque el horario y la evaluación, aunque esto es algo que, lógicamente, cuando empiecen las clases el día 8 de septiembre, no recuerdo si es el 8 o el 16, estoy hablando de memoria. El 8, vale, el lunes 8, sí. El lunes 8, eso lo comentaremos con mucha claridad, ¿no? Pero solo avanzar en este previo que tenemos hoy, que las clases se impartirán 3 días a la semana. Por lo general, lunes, miércoles y jueves. Y esas clases, insisto, por lo general tendrán una duración de 3 horas. Una sesión de hora y media hora de descanso y otra sesión de hora y media, 3 en total. Digo que en general porque a lo largo de los distintos meses nos encontraremos con días que son festivos en la Universidad de Alicante, o días festivos en España, o días festivos en la Comunidad Valenciana, que es donde está la Universidad de Alicante, y que tengamos que, igual, una semana, en vez de ser lunes, miércoles y jueves, pues igual es martes, miércoles y jueves, porque el lunes es festivo. Y para no perder
los días de clase, pues lógicamente el calendario tiene que ir adaptándose a los días que hay. Eso es por un lado. Y por otro lado, en aquellas asignaturas que tienen 30 o más horas de docencia, en esas, la primera clase y la última clase de cada una de esas asignaturas durará 1 hora y media más. Es decir, tendrá 3 partes de 1 hora y media, puesto que la última de esas partes estará asociada a una charla de un invitado externo a la Universidad de Alicante que dentro de su ámbito profesional esté hablando de los contenidos de la asignatura. Eso hará que en total tengamos, aparte del equipo de profesores, hasta 24 invitados que nos hablarán de, como digo, materias concretas. Y de esta manera, respecto eso es lo que estaba comentando, el horario de clase es este que os acabo de decir como base, pero no todas las semanas se podrá mantener porque, como digo, si hay días festivos o hay días en los que un miércoles, un lunes o un jueves es festivo, pues esos días habrá que cambiarlos dentro de esa semana para no perder la docencia. Y, estoy compartiendo el calendario, Antonio, aunque os pondremos las horas. Aquí solo tenemos los días que hay asignaturas, pero os pondremos las horas, porque sí que generalmente empiezan a las 3:30, pero lo que estaba diciendo Antonio, dependiendo de si hay invitados o no, se pondrá al inicio o al final de la asignatura. Exactamente. ¿Vale? Y bueno, como digo, 3 días, lunes, miércoles y jueves, excepto esas variaciones que puedan surgir por fiestas, 3 horas, por lo tanto, y media de descanso, y en las clases empezarían a las 3:30 de la tarde, hora de España, y acabarían a las 7:30, 3 horas más media de descanso, excepto aquellos días que tengamos la charla que acabará 1 hora y media más tarde. Serían de 3:30 a 7 o de 3:30 a 8:30 en los días de invitado. Y eso es por un lado que creo que es importante, aunque insistiremos y entraremos en detalle. Y la otra cuestión que creo que es importante, antes de entrar en las dudas, es la evaluación de cada asignatura. Vamos a intentar que el trabajo que se tenga que desarrollar en cada asignatura para ser evaluado, en la medida de lo posible, se pueda hacer durante las horas de clase. No, lógicamente, no será el 100% del trabajo, pero que parte del horario de clase sirva para hacer los trabajos evaluables. Que como antes hemos adelantado, cada asignatura tendrá 2 trabajos. Uno de la parte síncrona, que como digo, se empezará durante el horario de clase y acabará pues seguramente después. Y otro trabajo que tiene que ver con la parte asíncrona. Si en una asignatura como trabajo asíncrono hay que leer un libro, pues después habrá un test o habrá una forma de evaluar los contenidos de esa lectura. Y la nota de cada asignatura será el promedio 60-40 de un trabajo y de otro. Es importante también, aunque lo repetiremos con muchas veces, que una vez acaba la asignatura, se va a producir la evaluación con lo que es evaluación continua. Se acaba la asignatura y durante una semana después de ese día que acabe la asignatura, esos 2 trabajos se subirán a la plataforma de evaluación de la universidad. Si pasado esa semana, por la razón que sea, no se ha podido subir el trabajo en la plataforma, bueno, pues no hay ningún problema. La evaluación de esa asignatura se hará en la convocatoria oficial correspondiente, que suele ser o en febrero, o en junio, o en julio. Hay 3. Si no se puede entregar el trabajo en la evaluación continua ni en la convocatoria ordinaria, cabe una tercera oportunidad, que es la convocatoria extraordinaria, que siempre será en el mes de julio. Es decir, que hay 3 oportunidades para hacer las entregas de los trabajos y hay como 3 oportunidades para ser evaluada los contenidos de cada asignatura, los trabajos de estudiantes de cada asignatura. Es decir, que lo repetiremos, pero sí que está bien como adelantarlo, que hay, como en cualquier titulación de la Universidad de Alicante, 3 convocatorias para poder entregar los trabajos. Y breve inciso, tendréis un documento, los estudiantes y los docentes, habrá una guía del estudiante y una guía del docente con
todos los horarios, las fechas de clase, lo que os estábamos enseñando hace unos minutos, que estamos terminando la documentación, y con las fechas que mencionaba ahora Antonio para que sepáis qué día es la entrega de qué asignatura. Porque no se evalúan los conocimientos con exámenes, sí que va a haber pequeñas pruebas escritas, pequeños tests, pero no va a ser un examen al uso, sino que lo que vamos a evaluar es la puesta en práctica del conocimiento. Entonces son entregas prácticas. Ocasionalmente se pedirá que algunos estudiantes presenten en clase de manera oral, etcétera, etcétera. Además, estas sesiones de compartir el trabajo en las clases son muy interesantes porque también en muchas de las asignaturas, en otras no, en otras habrá un único trabajo para todos los estudiantes, pero habrá otras asignaturas donde se plantee sobre una temática que cada estudiante o grupos de estudiantes pues hagan trabajos, insisto, sobre una temática, pero trabajos diferentes, con distintos puntos de vista y que después se comparta. Eso hace que se produzca en una asignatura pues un aprendizaje que es colectivo y ya no solamente se aprende de lo que los profesores o los invitados digan, sino también los propios estudiantes y nosotros como profesores aprendemos de lo que es el trabajo de cada uno de los estudiantes. Hablabais del TFM. Bien. Lógicamente, el TFM va a ser una asignatura más. Es una asignatura importante, pero es una asignatura. Lógicamente, un trabajo fin de máster debe recoger los contenidos desarrollados a lo largo de un año. En las distintas titulaciones que hay en la Universidad de Alicante, los TFM se abordan de diferentes maneras. Este año, justo en el que acaba la primera edición, adoptamos la posición de evaluar el TFM y desarrollar el TFM como se hace en arquitectura. Es decir, que casi desde el principio del máster se habla del TFM. En esta segunda edición no lo haremos así. En esta segunda edición, una vez que hayan pasado la gran mayoría de asignaturas y estemos ya metidos en el bloque 4, en el de aplicación directamente en temas de arquitectura, a partir de ahí empezaremos a hablar del TFM. Y empezaremos a ver cómo cada estudiante hará su TFM, pero como ya habrá pasado la gran mayoría de las asignaturas, ya tendrá referencia sobre qué tema le interesa, en el que le interesa profundizar. Y el TFM no será más que una asignatura de 6 créditos que profundice sobre una temática en concreto. Insisto, no vamos a poner la temática nosotros, sino que cada estudiante elige voluntariamente sobre qué tema quiere trabajar. Porque estamos en un máster, estamos en un ámbito aplicado y si hay alguien que le interesa trabajar sobre el olfato, pues puede hacer un TFM relacionado con el olfato. Y además de elegir el tema, deberá elegir a quien vaya a ser tutor de su trabajo. Los tutores podrán ser profesores del máster o podrán ser profesores del máster más un profesor externo o una persona externa que pueda complementar la tutorización de los TFM. Y, bueno, habrá 2 oportunidades para presentar la defensa del TFM. Una será a finales de junio, que sería la convocatoria ordinaria, y luego la otra a principios del mes de octubre, que corresponde a la extraordinaria. Lo que suele ocurrir en las titulaciones de arquitectura de la universidad o lo que ha ocurrido este año, es lo habitual, nadie o casi nadie presenta en la convocatoria de junio. Y se prefiere extender el tiempo de trabajo para presentarlo en la convocatoria extraordinaria, como digo, a principios de octubre. Este año la defensa será el día 7 de octubre. Y poder trabajar con calma y desarrollando un trabajo interesante, ¿no? Pero, insisto, 2 oportunidades. Finales de junio, principios de octubre. Y luego recordar que el formato es libre, o sea, no os obligamos a una redacción de un documento con una memoria técnica, no, sí que se dan unas pautas
porque tiene que existir un marco teórico, tiene que existir una justificación de por qué es adecuada la realización de ese trabajo fin de máster. Tiene que haber referencias sólidas, o sea, es un poco cosas que ya habréis visto en otras entregas de otras asignaturas. Entonces, sí que se da un esqueleto de posible organización del conocimiento que vayáis a trabajar durante el TFM, pero el formato es libre. Esto quiere decir que si alguien quiere hacer un cortometraje o quiere hacer un diálogo de una ópera o quiere hacer o sea, no lo sé, una performance o una escultura tamaño 1:1 y no, o sea, no queremos coartar la creatividad de las personas, y esto, que suena como muy bonito, muy interesante, este año ha sido un pequeño desafío, porque hay gente que necesita, ¿no? Hay personas que necesitan que le digan qué es lo que tiene que cumplimentar. Entonces, sí que se dice el grueso del trabajo, un poco cuál es el objetivo general, y los objetivos particulares también los tenéis que definir los estudiantes. Entonces, es la oportunidad para que demostréis que habéis hecho todas las asignaturas del máster y que les vais a dar una utilidad en la vida profesional. Puede ser un pequeño proyecto de investigación o, bueno, estamos viendo bastante variedad. Este año, la verdad es que los resultados de momento están yendo bastante bien, y como comentaba Antonio, tendremos la presentación y defensa de los trabajos de fin de máster el 7 de octubre en la universidad, por si alguien quiere venir. Es abierto, ¿verdad, Antonio? Sí, totalmente abierto, es un acto público. Es un acto público, o sea que si alguien se quiere acercar a Alicante para ver qué es lo que han hecho, pues seréis bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, y yo creo que con respecto al TFM, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Tened en cuenta, como todos los trabajos de fin de máster, aunque sean 6 créditos, realmente es la asignatura donde el trabajo lo hace el estudiante. En relación con el docente hay muy poca carga práctica. O sea, tenemos clases, pero como os decía, son algunas pautas genéricas, algunas referencias, trabajos de otros años para que estéis encaminados, pero es donde el estudiante trabaja de manera más autónoma. Y es eso, insisto, es muy importante porque además en arquitectura en Alicante lo aplicamos y los resultados también es cierto que son años ya de trabajo de esta manera en el ámbito de arquitectura, pero los resultados son extraordinarios. Es decir, el hecho de que en una convocatoria de TFM se puedan ver 15 trabajos, los 15 son diferentes, absolutamente diferentes y todos de altísima calidad, contribuye precisamente, por un lado, a la libertad de que cada uno trabaja en lo que realmente le interesa, y también repercute en la parte del aprendizaje colectivo que hemos comentado. Pero si alguien necesita directrices o cosas muy concretas, lógicamente, como hay libertad, eso también existe. Alguien hacía una pregunta, ¿no? Sí, mira, justo le estaba respondiendo Nacho Almonacid. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pregunta si los que somos de otros países y tengamos la posibilidad de presentar el TFM en Alicante, ¿es posible? Y de hecho sí, es de lo que estamos hablando justo. El día 8 de octubre vendrán estudiantes, los que pueden venir, porque tenemos algunos estudiantes, pero pocos, creo que solo no vienen 2 o 3. O sea que la gran mayoría vienen y estamos allí en el campus y bueno, y además aprovechamos y hacemos más actividades. O sea, claro, es un momento bonito. Sí. Claro, sí que estamos organizando desde hace ya varias semanas todo ese acto. Ese acto no solamente será el día 7 será la lectura y las defensas de los TFM, pero empezaremos con actividades el día antes y seguiremos con actividades el día después. Es decir, se está organizando una sesión de varias jornadas pues para que desde distintos países se puedan venir. Estamos gestionando para que la universidad se haga cargo del hotel y se haga cargo de los desplazamientos y todas las actividades que se hagan durante ese tiempo, ¿no? Y, bueno, pues de momento creo que, bueno, salvo algún caso que por alguna circunstancia no puede venir en esta primera convocatoria, pues la mayoría vendrán. Sí, vamos a ser bastantes. Estaba Patricia Cardozo, está preguntando, antes había preguntado Melisa si vamos a publicar los trabajos finales del año pasado por algún medio. La idea es hacerlo. Como veis, el máster somos quienes veis, Antonio, Gina, Laura, Sergio y yo. Entonces, hacemos todo lo que podamos y, por supuesto, todos los docentes, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer una publicación y intentaremos compartir todo lo que podamos, sí, porque es enriquecedor, pero para todas las personas, en realidad. Confirmar que sí que lo haremos, ¿eh?
Y lo que no sabemos es cuándo, ¿no, Antonio? Sí, lo digo porque, aparte del máster, gestionamos la Cátedra de Arquitectura Sostenible en la Universidad de Alicante. Y en esta materia en concreto de la publicación de los trabajos sí que tendremos el apoyo de la cátedra a nivel de personal, con lo cual lo haremos con el apoyo, como digo, del personal de la cátedra. Y lo que no está claro si será solo una edición online o una edición una edición digital, y algunos en papel, ¿no? Eso todavía no lo sabemos, pero que se va a hacer y que sea digital al menos, seguro. Fenomenal. Tenemos una pequeña pregunta más, bueno, una anotación. Patricia dice, entonces, ¿la estructura del TFM es libre? La proponemos nosotros si ustedes la aceptan. Sí. Eso es. Eso es. Del máster hay unas pautas, pero todo lo que propongas, pues, por supuesto, tiene que tener el rigor, pero lo vais a alcanzar, sí. Al final hay unas directrices porque hay unos objetivos docentes que cumplir, pero lo que es el contenido y cómo llegar a esos objetivos, pues creemos que es mejor opción que cada uno los consiga en la materia que crea más interesante o que más le convenga directamente, porque estamos ya entre personas adultas y trabajamos o queremos hacer este máster precisamente para aplicarlo en nuestro ámbito profesional y no solo ampliar el conocimiento, sino para que tenga aplicación. Es decir, que el TFM, insisto, como ocurre en arquitectura, sea como el enlace que hay entre la parte de la universidad y el ejercicio profesional. En arquitectura, el TFM también se llama proyecto fin de carrera, que es la asignatura que arrastra de años anteriores. Y en la Universidad, como digo, de Alicante, es muy común que en vez de llamarle proyecto fin de carrera, se le suele llamar proyecto inicio de carrera, porque en realidad es el trabajo que permite enlazar con el inicio de nuevas cosas, ¿no? Bien, he visto que también hay una pregunta sobre las becas. En el máster tendremos un número de becas. El número de becas está asociado al número de matrículas. Una vez que queden ya cerradas las 50 matrículas, tendremos la posibilidad de lanzar 4 becas que equivalen cada una de ellas al 50% de la matrícula. El procedimiento de la beca es el siguiente. Hasta que no se cierre el periodo de matriculación, no hay, por lo tanto, confirmación del número de matrículas, de esas 50. Una vez que se ha cerrado el periodo de matriculación, se abre otro plazo de gestión interna en la Universidad de Alicante, donde se tramita la convocatoria de la beca o de las becas. Ese proceso mínimo dura 1 mes y medio, es decir, que nos iremos prácticamente a noviembre. Y en noviembre saldrá una convocatoria aprobada en la que cada estudiante simplemente se presentará. Es decir, en la convocatoria, que os la haremos llegar, por supuesto, hay un enlace donde únicamente hay que enviar un escrito diciendo que se quiere participar en la beca y acompañarlo del expediente académico. Y las 4 becas se concederán pues, a los 4 mejores expedientes académicos que se presenten a la beca. Así será. Más cosas. Lo de pagar a plazos ya lo hemos comentado, 3 plazos, 50% al inicio, cuando se produce la matrícula, y otro plazo de 25% antes de que acabe el año y el restante 25%, hablo de memoria. Creo que es a principios de enero del año que viene. Los horarios de clase también los hemos comentado. General empezará a 3:30 de la tarde hasta 7 de la tarde, 3 días a la semana en horario español, y aquellas variaciones, los días que tengamos charlas, que se incrementará 1 hora y media, y los días que tengamos fiestas, pues cambiará a lo largo del día
pues los días de clase. Lógicamente, cuando lleguen vacaciones de Navidad, cuando lleguen vacaciones en Semana Santa, pues lógicamente las clases pararán, ¿no? Seguiremos el calendario académico de la Universidad de Alicante. Preguntan medios de pago desde otro país. Se hace todo a través de la universidad, no hay ningún problema y es todo a través de la universidad. O sea, a través de la propia web se realiza el pago con una transferencia, ¿no, Antonio? Hay un canal de pago que se pueda pagar simplemente con tarjeta bancaria. Es decir, es como comprar una camiseta en una tienda online. Simplemente en el proceso guiado de la matrícula llega un momento en el que cuando llega el pago se puede introducir una tarjeta habilitada para pagar a nivel internacional y ya está, y se hace el pago. Si alguien tuviera algún problema con la tarjeta bancaria o no sé, tuviera algún problema, la universidad en última instancia también admitiría una transferencia bancaria normal. Pero como el proceso de matrícula es muy sencillo y simplemente con tarjeta bancaria se puede hacer el pago, pues ese es el más rápido. Vale. Y pregunta Maitane sobre los 2 primeros puntos de esta lámina. Sí, bueno, hemos ido hablando a lo largo de toda la presentación sobre la aplicación en la vida profesional y las oportunidades a posteriori. El tema de la aplicación, desarrollamos herramientas durante el máster para poder hacer evaluaciones de espacios, para poder estudiar a poblaciones de usuarios. En muchas asignaturas hay herramientas específicas para la aplicación en el proyecto de arquitectura. Entonces, claro, las oportunidades que se abren después es que para trabajar en un estudio puedes ofrecer la aplicación de estos instrumentos, de estas herramientas en el proceso de diseño. También hemos comentado al principio y Laura Ortín lo ha recalcado, es una disciplina emergente. Este es el primer máster universitario que estudia la neuroarquitectura como disciplina. Entonces, los trabajos y los roles los vamos creando según va avanzando la investigación aplicada. Entonces, el potencial es que si ya estáis formados en los contenidos de este máster, pues es una diferenciación bastante grande con respecto al resto del mercado. Claro. Añadir también que por centrar los caminos que corresponden a las 2 primeras preguntas, quienes os matriculéis en el máster y seáis arquitectos, pues tendréis 2 opciones. Quien no seáis arquitectos, tendréis 2 opciones. Es decir, una de esas 2 opciones es en el propio trabajo, si es arquitectura, pues en los propios proyectos de arquitectura que se vayan desarrollando, incorporar todo este conocimiento. Pero, como hemos comentado al principio, no todo el mundo que se matricule en el máster tiene por qué ser arquitecto. Hay otros ámbitos de acceso. Tanto si se es arquitecto como si no, hay una segunda vía que realmente es la que tiene un recorrido mayor y más generalizado, que es el ámbito de la consultoría. Es decir, el poder participar en proyectos de otros estudios como consultores en esta materia. Lo digo porque en esto, y ya lo comentamos como experiencia propia, los proyectos que podamos hacer aquí, o los proyectos que podamos hacer con Ana, son proyectos de arquitectura que los incorporan. Pero también, como digo, participamos en proyectos hechos por otros estudios y participan en esos proyectos no necesariamente arquitectos. Ahora, en este momento, hay uno en desarrollo donde hay psicólogos. Y en otro hay un biólogo, donde el trabajo de arquitectura como mejora y amplía su recorrido con una consultoría de estas características. Y esto es algo, como digo, que tiene bastantes oportunidades. Y tiene una cosa también buena. Insisto, esto lo podemos decir porque nos lo estamos encontrando en el día a día de la vida profesional, fuera de la universidad. Y es que al ser una materia nueva y emergente, tiene las posibilidades de
desarrollo mayor porque hay poca competencia. Sí es cierto que al ser nuevo no todo el mundo lo conoce, pero sí, y eso ocurre como en cualquier cosa, si la comunicación es adecuada, la necesidad está planteada. Es decir, que cuando a una empresa se le explica con datos y resultados la variación que puede haber en la forma de trabajar de los empleados de esa empresa, con la aplicación de determinadas acciones, pues claro, lógicamente la mayoría de empresas que desconocen este ámbito lo entienden y lo aplican. Pero también, insisto, es muy importante nuestro aporte, es decir, nuestra capacidad de comunicación. Eso es fundamental, claro. Esto es. Y hacemos hincapié que, aunque se llame neuroarquitectura, no es un máster para arquitectos y arquitectas. Está abierto a otras disciplinas. De hecho, en el máster entendemos la neuroarquitectura como una vertiente de la neurociencia cognitiva. Se estudia, el foco de estudio es la persona. Aunque se estudian parámetros del entorno, porque lo que analizamos es cómo los parámetros del entorno tienen un impacto en la persona, el foco está puesto en la persona. Por eso hay muchos psicólogos, tenemos médicos, tenemos sociólogos, biólogos y biólogas y sociólogas y médicas, ¿no? Pero que entendáis que el scope, la perspectiva del máster es integral, centrada en la persona y se apoya en la investigación en neuroarquitectura, pero también veréis que se habla mucho de investigación en psicología ambiental, investigación en neuroeducación, en ingeniería de materiales, o sea, se apoya en otras áreas de conocimiento. Creo que hemos respondido a todas las preguntas que hay en este slide, que son las más comunes que nos soléis hacer. Si hay alguien que esté conectado y tenga alguna duda que quiera que se la resolvamos, quizá ahora es el momento. Habéis ido preguntando. En la pregunta de la matrícula, insistir en una cuestión. Cuando se produce la admisión, entre la preinscripción y la comunicación de la admisión, pueden pasar varios días, no es una cosa inmediata, puesto que requiere el trabajo del personal del centro de formación de la Universidad de Alicante para revisar la documentación. Pero una vez que la revisan, sí que envían un correo con, si es la admisión, con un código de acceso a la matrícula y si no hay admisión, pues con los reparos y la petición de la documentación que haga falta. También me han dicho en esta área de la universidad que reviséis el correo porque en algunas ocasiones estos correos que vienen de instituciones y de administraciones públicas, como es una universidad, hay veces que se derivan a spam. Entonces, revisar bien los correos por si a alguien cree que no le ha llegado, pero lo tiene en spam. ¿Vale? Sí, y esto lo hemos dicho al principio también, pero lo repito porque veo que hay personas que os acabáis de conectar. Las plazas para esta edición es de 50. Entonces, cuando lleguemos a 50 plazas, salvo casos excepcionales, se cerrará la matrícula. Hay una pregunta que estoy leyendo ahora. Bueno, no, sí, perdón, aquí está, es la contestación. Vale. Sí, efectivamente, el máster son 3.900 euros. Una vez que se termina, se obtiene el título y para obtener el título pues hay que pagar las tasas, que es poca cantidad de dinero lo que la universidad pide por la expedición del título. Efectivamente. Y luego, bueno, simplemente comentaros, estamos a día 11 de julio, durante lo que queda de mes seguiremos actualizando y gestionando porque estamos con el cierre del curso anterior y estamos aperturando, ¿no?, el nuevo curso. Entonces, poco a poco en la página web iréis viendo actualizaciones, subiremos los horarios, subiremos parte de las guías docentes también para que podáis ver y consultar el material del curso que está ya para empezar en septiembre. Isabela pregunta, Antonio, si defiendo mi TFG a finales de septiembre, ¿podría entrar este año al máster? Esto es muy buena pregunta. Sí. Cubres los 240 créditos, claro que podrías entrar, sí. Lo que sí que es necesario es que hagas la solicitud y aunque en esa solicitud no puedas aportar
el TFG, porque todavía no lo has defendido hasta septiembre, como el plazo de matriculación acaba el 30 de septiembre, siempre podrás aportar ese documento después de que presentes el TFG. Ahora, si el TFG lo presentas el día 29 de septiembre, ahí no te dará tiempo, pero salvo que ocurra eso, sí que podrás. Y he visto que también hay 2 cuestiones antes, ¿no? Sí, una de Benedetta Vitale, que dice que ella tiene la información en italiano. Tiene la duda de si la documentación que tiene que subir para validar la carrera, porque le está tomando tiempo por la burocracia italiana lograr la documentación traducida. No pasa nada, puede estar en italiano. Puede estar en italiano, ¿no? Sí, puede estar en italiano, no pasa nada. Puede estar en italiano, puede estar en inglés, puede estar en alemán. Lo que tiene que figurar es el número de créditos. Tenemos que ver que se cumple el número de créditos o el número de horas traducido a créditos. Eso es. Eso sí que tiene que quedar claro. Después, lo que son los contenidos de cara a la matrícula o incluso de cara a presentar ese expediente para la beca, bueno, si está, me lo invento, si está en alemán, bueno, pues ya el servicio de traducción de la universidad que lo traduzca. Y luego tenemos a Yatsin Macías, que está preguntando también, ¿las clases son por plataforma? ¿Soy de otro país? ¿Hay que hacer alguna estancia presencial? ¿Hay opción de ver la clase en caso de no poder asistir? Esto lo hemos comentado también al inicio. Las clases son por Google Meet, nos conectamos online. Es altamente aconsejable seguir todas las clases en directo, ¿cuándo es? Si puntualmente no se puede ver alguna clase en directo, intentar visualizarla lo antes posible porque la subimos a la plataforma, o sea que podéis tener acceso a las grabaciones tantas veces como necesitéis. Y luego no hay obligatoriedad de hacer ninguna estancia en presencial, lo que, como hemos comentado también, se hará una presentación de los trabajos de fin de máster en presencial en Alicante y, por supuesto, se os avisará con tiempo suficiente para que podáis gestionar el viaje y que podáis venir y hacer la estancia en la universidad con el resto de los compañeros y del claustro que esté invitado. Sí, si se dan las circunstancias de pues, que alguien viene a España o alguien está temporalmente en España y se da la circunstancia, como digo, de que se da una clase en ese momento por un profesor que está en la Universidad de Alicante, como ha ocurrido este año, pues si esas personas quieren ir a un aula, pues no habrá ningún problema. Tiene que darse esas circunstancias. Por ejemplo, si alguien viene a Alicante, pero la asignatura es la de Marta, que está en Canadá, pues ese no podrá ser presencial. Pero si es una asignatura en la que pueda estar Salva, Luis o yo y queréis ir a la Universidad de Alicante, pues perfectamente. Estamos, quien quiera, presencial y el resto de los estudiantes estarán conectados. Pero, lógicamente, no hay ninguna obligatoriedad. Es simplemente, si alguien quiere y se puede, lo hacemos. Y Marta Blanco ha levantado la mano. Tiene una consulta. Marta. Sí, gracias, Ana. Me acaba de surgir la duda respecto, porque yo he hecho la preinscripción, pero no he adjuntado el certificado de estudios. Entonces, ¿esto es obligatorio? ¿O lo tengo que solicitar? Claro, yo tengo el título de arquitecta del programa que había en 1900, o sea, ¿sabes? Sí. En 1976 creo que era mi... Sí, sí. Tendrás el mismo que hice yo, vamos, el plan de estudios. Claro, de hace 1500 años casi. Disculpa. No, pero sí que tienes que adjuntarlo, ¿eh? Porque en ese expediente, en ese expediente es donde figura que, bueno, tú has hecho no 240 créditos, has hecho más de 600. Claro, sí, 6 años. O sea, teníamos 6 cursos más el final de carrera. Efectivamente. Que eso al final traducido a créditos son más de 600. Pero entonces, Antonio, ¿eso lo tengo que pedir a la ETSAM? Sí. ¿O cómo? Ah, vale. Sí. Vale. Tienes que pedir tu expediente. Eso la ETSAM te lo pides, te lo da y lo adjuntas. En ese caso, yo imagino que en tu solicitud estará pendiente de completar información. Claro, sí, he entregado el título y, o sea, realmente pensaba que no era necesario siendo de... Sí, solamente lo del expediente académico es para comprobar esa condición de los 240 créditos, nada más. Porque incluso
hay cuestiones que son evidentes, ¿no? Claro, pues si se presenta un título de arquitectura en España del plan de 1972 y hasta el año 1996, todas las personas que acabaron arquitectura durante todo ese periodo tienen el mismo plan de estudios. Eso Se es. sobreentiende que ya hay más de 240 créditos, pero la universidad no deja de ser una administración pública que lo que necesita son documentos. Si pide un documento, pues lo quiere. Y Vale. bueno, al final es la administración pública. Vale, perfecto. Pues entonces lo pediré el lunes y buscaré, porque es posible que sí que tenga ese certificado de Si lo tienes, pues... haberlo entregado en algún, pero no sé si lo tengo escaneado. Vale, perfecto. Vale. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, yo creo que hemos repasado todas las cuestiones sin entrar en profundidad en ninguna de ellas, pero yo creo que suficientemente genéricas y concretas en la medida de lo posible para que las dudas queden resueltas y al menos se pueda tener esta primera presentación, ¿no?, de esta segunda edición del máster. Si alguien quiere comentar algo más. Hay una duda más a propósito de los créditos. Yo me presenté, me admitieron y me llegó un correo que dice que mi pregrado tiene una duración de 4,5 cursos académicos y es equivalente al grado de España, pero acabo de verificar y mi pregrado, que es nuevo en Colombia, solo aparece con 138 créditos. ¿Funciona distinto? Eso habría que... Pero te han Esto no lo admitido, sé, María José, si no, escríbenos y lo vemos. claro. Porque hay créditos ECTS, hay créditos, o sea, hay que ver las horas. Sí, hay que ver también los créditos. Sí es mejor que escribas Sí. y poder ver este caso en particular, porque la titulación de arquitectura que, por ejemplo, Marta y yo estudiamos, no tenía créditos, no se evaluaba todo en créditos, se evaluaba en horas de clase y eran pues un montón de asignaturas por año, todas anuales, y cuando acababas tenías un proyecto de fin de carrera que duraba 2 años, por lo menos, ¿no? 1 año como mínimo. Sin embargo, después el plan del 96 introdujo los créditos y eran 10 horas. Pero con Bolonia se introdujeron los créditos ECTS, que son 25 horas por cada crédito. Entonces hay que estudiarlo con más... Bueno, y Laura, es verdad, y tú también, Laura, sí, sí. sí. Y bueno, pues hay que estudiar, ver qué tipo de créditos son los que tienes para poder evaluarlo. Lo que es probable que si ya te han admitido, porque este proceso lo hace la universidad. Sí, ese de nosotros no participamos. Entonces, si ya te han admitido es porque ya han validado y ya han revisado lo que tenía que revisar. Claro, si sí. Efectivamente, si te han dicho que sí es porque será el correspondiente, ¿no? Claro. Mm. Bueno, si nadie tiene ninguna duda más, antes de nada os agradecemos mucho que os hayáis conectado hoy viernes 11 de julio por la tarde para compartir esta avanzadilla sobre el que será la segunda edición y el próximo curso del máster en Neuroarquitectura de la Universidad de Alicante. Veo que está Ludmila por aquí también. Hola. Hola, que también es estudiante de esta edición. Estamos a vuestra disposición si os surge alguna duda o tenéis alguna consulta, puesto que las matrículas están yendo bastante más rápido que el año pasado. Sí, os aconsejamos encarecidamente que os matriculéis, porque en el momento en el que lleguemos a 50 avisaremos, ¿vale? Seguramente abramos una lista de espera para que las personas que se han quedado a las puertas, pues seáis los primeros o las primeras en matricularos en el año siguiente, ¿vale? Para avisaros en cuanto a la universidad habrá el proceso de preinscripción, pues para que no perdáis esta oportunidad por si acaso os quedáis fuera, porque somos conscientes pues que hay mucho interés ahora mismo y estamos trabajando mucho para daros respuesta a este interés que estáis mostrando y que nos alegra profundamente. Si queréis decir algo para concluir el resto del equipo, Gina, Sergio, Laura y Antonio, y nos despedimos ya. Yo creo que este máster te cambia el cerebro, ¿no? Sí. Cambia la vida, la percepción de la vida. Muy bien, bueno, pues si os parece lo
cerramos aquí y bueno, seguimos trabajando durante todas estas semanas que quedan hasta el 8 de septiembre. Mira, fenomenal. Está Nuria también, que nos espera ver pronto por las aulas. Pues nos juntaremos. Nuria, ¿qué tal? Nuria. Disculpad que tenía problemas técnicos. Encantada de saludaros a todos los que estáis al otro lado y ojalá pues podamos vernos a todos los que tenéis interés en las aulas virtuales en el curso próximo. Qué bien, muchas gracias, Nuria. Fantástico. Vosotros. Muchas gracias. La verdad es que tenemos un claustro súper comprometido y es una alegría que hayáis hecho el esfuerzo de conectaros. Pues estamos en contacto, os vamos contando, subiremos este vídeo para vuestra consulta al canal de YouTube del máster y a seguir disfrutando del verano o del invierno, depende de en qué hemisferio te encuentres. Claro. Muchas gracias. Bueno, Gracias a todos y a todas. Hasta luego. gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. 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 Gracias, hasta luego.